te adoramos, Jesús. Gracias, Dios. Estaba investigando, leyendo un poco sobre el miedo. ¿Cuántos han sentido miedo alguna vez en su vida? Solo 2 o 3, los demás son sobrenaturales. Yo también. Los que levantaron la mano, yo me uno a los que se levantaron la mano. Yo también he sentido miedo. Y en este tiempo que nos ha tocado vivir, quiero decirle, y si no lo he dicho antes, estamos viviendo los últimos tiempos, ¿sabe? Yo sé que muchos predicadores antes de nosotros también dijeron eso. Pero ahora como que la cosa se puso color de hormiga, ¿verdad? Mundialmente. Y ahora como que vemos como que la cosa es en serio. Es que la cosa siempre ha sido en serio. Estamos viviendo los últimos tiempos. Y eso nos da temor. Eso nos da miedo. Produce miedo en nosotros. Y yo vengo a hablarte hoy de ese tema. En San Pedro, yo fui a ministrar en estos días. Y yo hablé un poco de esto. La gente se quedó con deseos de oír más. Me imagino que vienen al segundo servicio, me imagino. Y bueno, como el Espíritu Santo siempre hace como Él quiere, ¿verdad? Espero que yo pueda repetir las mismas cosas y no, bueno, que el Señor haga como Él diga. Entonces yo quiero hablarle un poquito de eso. El día de hoy hay una unción bella del Espíritu. Y al final, si el Señor me lo permite, yo quiero ministrar esto. Ministrarlo, porque tú no puedes seguir siendo presa del miedo. Así que hoy yo quiero compartir un tema que se titula, o le he titulado, Jesús nos ha hecho libres del miedo. Dile que está a tu lado, Jesús te ha hecho libre del miedo. Porque la obra que Cristo hizo en la cruz no fue cualquier cosa. Y eso es algo que la iglesia de Cristo y el mundo entero, pero sobre todo la iglesia de Cristo, porque la iglesia de Cristo es la voz de Dios en la tierra. La iglesia de Cristo debe entenderlo. La obra que Cristo hizo en la cruz fue completa e integral. Fue una obra maravillosa, fue una obra poderosa. No fue cualquier muerte. Y entre las cosas que el Señor nos hizo, el regalo que Dios nos dio en la cruz fue habernos hecho libres, entre otras cosas, del miedo. Ahora, yo quiero leer, vamos a ubicarnos en el libro de Hebreos 2:15. Yo traje algunas láminas, vamos a tratar de verlo. Antes del concepto, sigue adelante, 2 láminas adelante, y vamos a leerlo allí en la pantalla, Hebreos 2:15. Dice de la siguiente manera, yo estoy usando la versión traducción en lenguaje actual. Dice, con su muerte, está hablando de Jesús, Jesús dio libertad a los que se pasaban la vida con miedo a la muerte. Jesús, diga conmigo, Jesús me dio libertad. Entonces, luego retrocedemos. Bueno, seguimos. Vamos a ver, ahí tengo una traducción distinta, NTV, que es la nueva traducción viviente, dice, únicamente, esta es otra traducción del mismo versículo, de esa manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. Ahora volvamos a la lámina 1. Vamos a comenzar definiendo qué es miedo. ¿Qué es miedo? Yo traje allí un concepto, pueden haber muchos otros, pero esto define lo que quiero decir, lo engloba. El concepto de miedo viene del vocablo griego phobos, que significa temor, espanto, terror, aquello que provoca que una persona huya, o sea, salga corriendo. Otro vocablo griego es la palabra de ilia,
Deilía, que significa cobardía o timidez. Y estos dos conceptos aluden al temor, al espanto, al miedo tan grande que nos hace huir, pero también significa timidez y vergüenza. Eso es miedo. Ya leímos Hebreos 2:15. Ahora, ¿qué dice la Biblia respecto a eso? La palabra del Señor dice en Apocalipsis, yo voy a leerlo en una sola versión, luego pasarla a la mía, no me la leen las dos versiones. Traducción, lenguaje actual, Apocalipsis 21:8. Preste atención, por favor. Yo sé que hay mucha letra en la pantalla, pero escuche, más que leer, escuche. Pero a los cobardes, a los que no confían en mí, mire esa traducción, a los cobardes, a los que no confíen en mí. Y ahí sigue la lista, que yo la voy a obviar, usted la puede leer en casa. Yo quiero hacer énfasis solamente a esa línea. Dice, pero a los cobardes, a los que no confían en mí, y luego viene la lista de todo lo demás. Incrédulos, abominables, homicidas, asesinos, corruptos y todo lo que usted dice, le dice el pasaje allí. Dice, ¿qué le espera? Al final del versículo dice, tendrán su destino en el lago de fuego que arde con azufre. Ponme la última frase. Sigue. Hay una lámina ahí. Esa. Tendrán su destino en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Qué está diciendo el escritor? Dos cosas. Uno, en Hebreos, que Jesús murió en la cruz y te hizo libre del miedo. Y dos, ya lo vamos a ir desarrollando, tenga paciencia. Y dos, dice en Apocalipsis que aquellos que viven en esa cobardía, a los que viven en esa cobardía, Dios los categoriza dentro de una lista de personas que no están aptos para el reino de los cielos. Es sorprendente que en esa lista meta a los cobardes. Porque allí, en esa lista, hay un poco de gente que uno dice, yo no soy eso. Yo no soy eso. Abominable. ¿Quién es abominable? Homicida. ¿Hay algún homicida aquí? ¿Verdad que no? Pues pudiera ser. Pero en esa lista de cosas tan feas, el Señor incluye allí a los cobardes. Y no solamente a los cobardes. La lista continúa. Y luego dice los mentirosos. Eso nos da una enseñanza que no es esta. ¿Cuál enseñanza? Que Dios no hace excepción ni de personas ni de pecados. Para Dios los pecados de cualquier tipo son lo mismo. Y Dios lidia con ellos de la misma manera. Son lo mismo. Para Dios es igual un mentiroso que un violador. Es igual, según esa lista, sí. Es igual. Pero además, los cobardes. ¿Y quiénes son los cobardes? ¿De qué cobardes está hablando? No está hablando de aquel que le tiene miedo a una cucaracha, ¿verdad? O aquel que no conoce a Cristo. Está hablando de aquellos que conociendo a Cristo no confían. Por eso le leí la traducción TLA, que lo explica más claramente. Dice, aquellos que no confían en mí. Está diciendo el Espíritu de Cristo está hablando allí en Apocalipsis. Dice, aquellos que no confían en mí. Entonces, aquellos que no confían en Dios son los que están dentro de esa lista. Ahora, vamos a continuar porque yo quiero aclarar esto un poquito más. Páseme esa lámina, páseme la lámina. Llega la lámina 18. Sí. Ahora, ¿qué pasa con el miedo? Vamos a analizar qué siente la persona cuando tiene miedo. Y yo
he puesto algunos síntomas que tiene la persona, ¿verdad? ¿Qué síntomas físicos y emocionales tiene una persona que siente miedo? ¿Cómo se le pone el corazón? Dice que los latidos del corazón se aceleran, ¿verdad? Su cuerpo se estremece, tiene temblor en las piernas, a algunos le da malestar estomacal, otros tienen confusión mental, es decir, se nublan las ideas, no puede coordinar las ideas, pierde el control de su mente. Otros sienten desánimo y frustración. La gente que tiene miedo por lo general sufre de insomnio y de una preocupación constante. Ahora, yo pregunto, si Jesús murió en la cruz y nosotros como hijos de Dios decimos que confiamos en Él, ¿por qué yo siento miedo? Eso tiene una razón de ser. Vayamos a la siguiente lámina, la lámina 20. Y yo quiero hablarles del origen. El origen del miedo está en Génesis 3, versículo 10. Repitamos la historia. Dice, y el hombre le contestó, oí tu voz en el jardín. Recuerde que yo estoy usando la versión traducción lenguaje actual. Oí tu voz en el jardín y tuve miedo, pues estoy desnudo. Por eso corrí a esconderme. Pero me gustaría leer la otra versión, la versión nueva traducción viviente. Dice, el hombre contestó, es el mismo pasaje, te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. Ahora fíjese usted. Todos los días, la versión Reina Valera dice, que en la tarde de ese día corría una brisa. Y en medio de la brisa salió el Señor a caminar como siempre. Quiero hacer énfasis allí. Como siempre. Dios salió a caminar en el jardín para encontrarse con creación como siempre. Diga, como siempre. Y como siempre se encontraba con Adán. Como siempre tenía una conversación con él. Como siempre tenía una relación con él. Pero especialmente ese día, como siempre, que el Señor salió a caminar, no encontró a Adán como siempre debería estar. Porque esa era su costumbre. Si usted lee la versión que le estoy diciendo, Dios acostumbraba a hacer eso. Y Adán acostumbraba a hablar con Dios. Diga, como siempre. Pero ese día, particularmente, ese día, algo pasó. El Señor salió a caminar y no lo encontró. ¿No encontró a Adán? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué sucedió? ¿Dónde estaba? Si quieren, los adoradores se pueden sentar allá si están más cómodos. Pero no quiero que pierdan de vista ni de oídos, pierdan esta charla. Algo sucedió ese día. Y cuando el Padre Dios salió a caminar como siempre, encontró a Adán. Lo llamó por su nombre, Adán. ¿Dónde te encuentras? Y Adán le responde esto que acabamos de leer ahorita. Señor, oí tu voz. ¿Y qué le pasó? ¿Qué le pasó a Adán según el versículo? ¿Pero por qué? Tuvo miedo. Porque tuvo miedo. Pero no conocía eso. Adán nunca había experimentado el miedo. Adán nunca había experimentado el temor. Siempre había una comunión permanente con Dios, pero ese día en particular se escondió. Recuerde lo que dice la palabra. Estamos en vivo.
Ajá. Recuerde lo que dice la palabra. Si usted lee un poquito antes, usted va a encontrar la razón del por qué tuvo miedo. Dios le había dicho al hombre, no comerás de este árbol, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Oiga, ciertamente morirás. Bueno, llegó Eva, le gustó la fresa que estaba ahí guindando, la uva, no sé, lo que estaba allí, el fruto. Y comió. Y fueron abiertos sus ojos. Y luego le dio a su marido y él también comió. Y ocurrió lo que Dios había dicho, lo que Dios había decretado. El día que de él comieres, morirás. A partir de ese momento, cuando el hombre desobedece a Dios y come del árbol que le dijo que no debería comer, a partir de ese momento, no solo se le abrieron sus ojos, entró el espíritu de muerte. La maldición se activó, entró la muerte y con la muerte entró el miedo. Por esa razón, cuando Dios va a buscar a Adán para hablar con él como siempre, la respuesta inmediata fue esa: me escondí porque tuve miedo. Antes él no tenía miedo de hablar con Dios. El miedo entró toda vez que ellos desobedecieron. Allí entró el miedo. Y con el miedo entró la muerte. Por esa razón el ser humano, a partir de ese instante, le tiene temor a la muerte. ¿Cuántos se quieren morir ahorita? Ninguno. Nadie. Nadie quiere morirse. ¿Habrá alguno que se quiera morir? Bueno, tiene que tener un problema mental. Un ataque de demonios. La gente que comete suicidio es porque está atacado por demonios, influenciados por las situaciones, por las circunstancias. Luego eso se convierte en algo crónico. La gente se enferma por eso. Ya vamos a ver algunas cosas aquí que tienen que ver con eso. Se enferma y tiene que la persona ser tratada psiquiátricamente. Pero no es normal que un ser humano quiera morirse. Eso no es normal. ¿Por qué cree que existen los hospitales? ¿Por qué siempre mandamos, cuando tenemos algún familiar enfermo, mandamos un mensajito pidiendo la oración? ¿Por qué? ¿Porque queremos que se muera? ¿No? Tenemos miedo a la muerte. ¿Cuándo se originó eso? Allí, en el Edén. Cuando el ser humano pecó por primera vez, entró el miedo y la muerte. Y las dos van de la mano. A partir de ese momento, nosotros sufrimos de miedo. Miedo a todo. ¿Usted no ha visto a gente que tiene miedo a la oscuridad? ¿Le tiene miedo a las cucarachas? Yo conozco a alguien que le tiene mucho miedo a las cucarachas. Díganme las voladoras, esas son terribles. No miren a las mujeres, porque yo conozco hombres que también le tienen miedo a la cucaracha voladora. Hombres. Y la mujer está esperando que su marido, cual héroe, la defienda de ese insecto volador, y él sale corriendo primero. Miedo, la fobia a estar encerrado. Por ahí yo conozco gente que no teme estar encerrado en un lugar. Miedo a las alturas, miedo al agua, miedo al fuego. Miedo a las palomas. Yo conozco un caso que la persona le tiene miedo a las palomas. No puede salir de la casa porque en todas partes hay palomas. Miedo al futuro. Miedo escénico. Miedo a hablar en público. Y muchos otros miedos. Algunos los vamos a hablar hoy así a grosso modo. Todo eso entró a partir de ese momento. Somos presa del miedo. Pero ¿qué pasa con el miedo? Es un problema tan grande, es espiritual. Más que físico, es espiritual. Se vuelve mental y se vuelve físico.
si no lo tratamos a tiempo y si no entendemos nosotros como hijos de Dios que ya Cristo venció eso en la cruz. Y como Él lo venció, tú también puedes vencerlo. Entonces voy a leer algunas cosas aquí. Vamos a continuar. Mire lo que dice la Biblia tocante a lo que hizo Jesús en la cruz. Vamos a la lámina, no sé en qué lámina estoy. Colosenses 2 del 14 al 15. Ponme Colosenses 2, 14 al 15. Por favor. Creo que es la 23. Por favor. Sí, ya tengo el número. La 23. Dice la Biblia así, oído. Él anuló el acta con los cargos. Esta es Nueva Traducción Viviente. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. También dice el 15, es decir, el versículo siguiente que está en la próxima lámina. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, es decir, al miedo, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Quiero decirte, iglesia, los noto muy callados, yo estaría brincando de alegría porque Jesús me hizo libre del miedo. De verdad que esto es tremendo. Ustedes están aquí sentados y en su mente, ¿será que habrá harina para mañana? ¿Será que tendré el estreno para mis hijos? ¿Será que habrá para las hallacas? ¿Será que podré pintarme el cabello para diciembre? ¿No me alcanza la plata para comprarme un tinte? ¿Tú sabes qué es eso? Eso se llama preocupación. ¿Y tú sabes de dónde viene la preocupación? Del miedo. Miedo a no tener plata. Miedo. ¿Por qué la gente se va del país? ¿Por qué? Porque tiene miedo. ¿Por qué hay hombres celópatas que encierran a su mujer bajo llave en la casa? ¿Por qué? Son inseguros. Tienen miedo. Miedo de perderla. Pero no han entendido que esa no es la manera. No han entendido que Jesús ya venció eso en la cruz. Que tú no tienes por qué ser presa de eso, no. Igual las mujeres, porque es lo mismo, ¿verdad? No lo hemos entendido. Lo que acabamos de leer es tan importante. Dice que Jesús anuló la lista de decretos, de acusaciones que había contra nosotros. Y dice que los venció triunfando sobre ellos en la cruz. Le voy a narrar entonces eso, lo que Él hizo. La Biblia dice que el primer Adán, con el primer Adán, que ya lo leímos, ¿verdad? Que pecó, entró la muerte y con él el miedo a la muerte. Leímos Hebreo. Dice que estábamos atados al temor a la muerte. Pero luego aparece Cristo. Diga conmigo, apareció Cristo. Cuando aparece Cristo, la cosa cambia. Pablo se refiere a Cristo como el segundo Adán. Pablo dice que Jesús, siendo el segundo Adán, vino a restaurar todas las cosas. Voy a repetirlo. Cristo, siendo el segundo Adán, vino a restaurar todas las cosas. ¿Qué significa eso? Significa que así como por un hombre entró el pecado, por un hombre entró la muerte, por un hombre entró el miedo, por un hombre fuimos libres de la muerte, del pecado y del miedo. Él restauró todas las cosas. Fuimos hechos libres. Por eso Colosenses, que es el pasaje que acabamos de leer, dice que Él triunfó sobre todos esos espíritus, venciendo con poder. Los avergonzó públicamente y nos dio libertad.
de todos esos temores que nos tenían a nosotros esclavizados. Por eso la palabra del Señor insiste en decirnos, no tengas temor. ¿Usted no ha leído la Biblia? Hay más de 300 versículos en la Biblia que hablan de eso. No tengas temor, no tengas temor, no tengas temor, no tengas temor. Bendito Dios, ¿por qué Dios me dice que no tenga temor? Porque Él venció en la cruz el temor y te dio el amor de Él que te hace sentir seguro, segura. El amor de Él que te dice que Él está contigo, que tú no estás solo, que Él es tu proveedor, que Él es tu ayudador. Es más, que si tú te mueres físicamente, Él te guiará más allá de la muerte. En el perfecto amor de Dios no está el temor. Por eso dice que donde está el perfecto amor de Dios, tienes que echar fuera el temor. Yo sé que no es fácil lo que yo estoy diciendo. No tengas temor a la muerte y la gente se rasca la cabeza. ¿Cómo hago eso? Dice la Biblia que Él nos guiará más allá de la muerte. Para nosotros la muerte es algo trágico. Pero para Dios no. Para Dios la muerte de sus hijos dice que es de gran estima. De gran estima. ¿Tú sabes por qué? Porque es el pasaje para que estés con Él eternamente. Tú oyes hablar a los hijos de Dios, yo quiero estar con Cristo eternamente, pero cuando se enfrenten a la muerte, ay no, Dios mío, déjame aquí, tengo mucho que hacer. Entonces yo me imagino al Señor preguntándose, no entiendo, no te entiendo. Tú quieres estar conmigo eternamente para siempre, pero cuando estás en una situación, ¿verdad? Tú quieres aferrarte a este mundo, aferrarte a tu trabajo, aferrarte a lo material, aferrarte al carro, aferrarte a la casa, aferrarte a los hijos. Aferrarte a la familia, aferrarte a un ministerio, ¿no? Y tengo que decirlo, bueno, ya que esto está saliendo a través de las redes sociales, conozco ministros que tienen temor que sus hijos espirituales crezcan y se vuelvan grandes pastores, ministros, evangelistas, profetas. Tú no tienes que tener temor de eso. Yo como apóstol, como pastora, yo quisiera tener bastantes pastores aquí, bastantes evangelistas, bastantes ministros, pero no que me estén haciendo competencia a mí, que salgan y salven almas para Cristo, levanten congregaciones, prediquen el evangelio de Cristo y extiendan el reino de Dios por todas partes. Eso quisiera mi corazón. Quisiera que usted crezca más que yo, porque eso desea un padre que tiene el corazón sano. Entonces, ministro de Dios que me estás escuchando, tú no tienes que tener miedo si se levanta algún miembro de la iglesia que tiene un tremendo ministerio. Te voy a dar un consejo: apóyalo, levántalo, úngelo, enséñalo, fórmalo para que sea un gran hombre de Dios y gane bastante almas para Cristo. Tú tienes que tener temor, porque lo tuyo es tuyo, haga lo que haga la gente. Y Dios te va a usar como Él quiere usarte. ¿Por qué hay tantas peleas entre ministerios? ¿Por qué el apóstol está hablando de eso, verdad? La iglesia aquí, y el otro allá, y el otro acá, y todo el mundo peleándose, y todo el mundo. ¿Qué es eso? Miedo. Miedo a que el otro crezca más que yo. Miedo a que el otro sea más famoso que yo. Miedo a que yo me quedo. Y ese miedo nos lleva a hacer cosas y decir cosas. Siempre le enseño al liderazgo. Le enseño. Si tú estás estancado en el ministerio, no digas que yo te tengo estancado. No digas que tu apóstol te tiene estancado. Tú estás estancado porque tú quieres o porque tienes un problema en el corazón. ¿De dónde sale eso? Del miedo. Miedo a no crecer, miedo a quedarte fracasado, miedo, y ese miedo te lleva a la frustración. La palabra del Señor nos dice que Jesús los venció triunfante sobre ellos en la cruz. ¿Me están prestando atención? ¿Me estoy dando a explicar?
Sigue la lámina. Ahora, hay muchos tipos de miedo, ¿verdad? Yo voy a leer un poquito nada más. Miedo a la muerte, a enfermarse, fobia a la oscuridad, miedo al diablo y sus demonios. Usted no ha visto, yo por aquí tengo una lámina. Tú sabes que el miedo es imaginario. Óigame, el miedo en la mayoría de las veces, bueno, no la mayoría, en todas las veces, el miedo es producto de algo de la mente. Es imaginario, porque Jesús ya lo venció. Miedo a la soledad, miedo a mayores responsabilidades. Algo que le enseño. En estos días me llamó un jovencito que está enamorado y ya quiere casarse. Yo le dije, cásese, está bien, no hay problema. Pero eso sí, no se vaya a vivir con la mamá de ninguno de los dos. Eso es manguangua, así sí. Pan con leche. Irte a vivir con alguien que te mantenga. No, señor. Usted quiere tener una responsabilidad, quiere tener mujer, quiere tener familia, asuma sus responsabilidades. Pero ¿por qué no lo hacen? Porque tienen miedo a mayores responsabilidades. No quieren asumir responsabilidades, tienen miedo. Nunca lo han hecho, tienen miedo. Bueno, discúlpeme, ya vamos a ver más adelante cómo se vence el miedo. Miedo a fracasar, miedo a perderlo todo, fobia a los animales e insectos, miedo al agua, al fuego, miedo a las alturas, miedo a los encierros, miedo a las autoridades. Porque hay ovejas que no se relacionan con su pastor, porque tienen miedo. Porque quizás en su casa le enseñaron que la autoridad es el que le cae a palo a la gente, y no es así. Pero ¿qué dice la Biblia? Hay muchos pasajes, yo voy a leer algunos de las promesas que Dios hace acerca de este tema. Dice Salmo 34:4. Me sigue allí mi asistente que me ayuda con las láminas. Dice el Salmo 34:4 en la Nueva Traducción Viviente. Le pedí a Dios que me ayudara y su respuesta fue positiva. ¿Me libró de qué? Me libró del miedo que tenía. Segunda de Corintios 10:5 dice, y el orgullo de quienes quieren impedir que todos conozcan a Dios. Con ese poder hacemos que los pecadores cambien su manera de pensar y obedezcan a Cristo. Esto no es lo que yo quería decir. Ajá. Hay otro versículo aquí, no lo veo. Bueno, y vamos a seguir las láminas porque a lo mejor está más adelante. Vamos a ver la siguiente, la 30, hijo. Ajá. Los resultados del miedo. Escuche, es porque esta parte todo es importante, esta parte es muy importante. Es bastante, es central en el tema que estoy desarrollando. Todo lo que el hombre teme, eso le viene. Eso está en la Biblia. ¿Por qué el Señor en esta mañana, en la palabra, nos enseña que nosotros tenemos que vencer el miedo? ¿Por qué? Hay una razón. La primera, porque la Biblia dice que todo lo que el ser humano teme, eso le viene. Vamos a leer Job 34:25. La traducción lenguaje actual dice, ya he perdido la paz, mis peores temores se han hecho realidad. En la versión Reina Valera dice, me sobrevino lo que temía. Entonces, cuando tú eres presa del miedo, cuando no hay esa confianza en el Señor, lo que tú temes, eso te sobreviene. Por esa razón, necesitas entregar, rendir tu confianza al Señor. Ya lo vamos a ver más adelante. También otro resultado del miedo es que desfallece el ánimo y las fuerzas. Vamos a leer Lucas 21:26.
Lucas 21:26 dice: la gente vivirá en tal terror que se desmayará al pensar en el fin del mundo. Todas las potencias del cielo serán derribadas. Yo quiero hacer énfasis en la primera oración. La gente vivirá en tal terror que se desmayará al pensar en el fin del mundo. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque cuando le da miedo a la persona, ¿qué siente? Siente como un desmayo, ¿verdad? Como un desmayo en el cuerpo. Dígame cuando viene Sunda y Oguche. Cuando viene Sunda y Oguche y me llaman, mire, a mí me da todo lo que dice ahí, yo voy a confesarlo. Todo lo que dice ahí, mire, yo siento un malestar estomacal, siento que se desmayan mis piernas, sudo, tiemblo, me da taquicardia. No es nada sencillo lo que me pasa. Siento debilidad en las batatas. Eso es producto del miedo. Pero luego viene el Espíritu de Dios con su poder y me ministra la palabra. No tengas temor, yo estoy contigo. Por eso es importante la palabra. Por eso es importante que tú hagas uso de lo que Dios te dio, de lo que hizo Jesús en la cruz. Entonces, el 3 nos hace ver cosas irreales. Nos hace ver cosas irreales. Yo creo que ese es el mejor ejemplo. Vea la lámina. Le voy a poner este ejemplo. Es de noche, usted está en la habitación y usted colgó una chaqueta por ahí. Y todo está en oscuridad. Y de repente ve que la chaqueta tiene manos, tiene cabeza, que se mueve y hasta le habla. Cuando usted prende el bombillo, es una chaqueta colgada. Y cuando lo apaga, es otra cosa, es un monstruo. ¿De dónde viene eso? Tóquese la cabecita. De la mente. Es algo irreal. Así también pasa con el resto de cosas. Ay, mañana no voy a tener que comer, pero si no ha llegado mañana. Aún no ha llegado mañana. ¿Cómo tú puedes decir que mañana no vas a tener que comer cereal y si no ha llegado mañana? ¿De dónde salió eso? De la mente. No, de la mente no, apóstol. En la alacena no hay nada. La alacena puede decir muchas cosas, pero tú tienes al Dios que provee y te puede llenar esa alacena. Así, en un instante, así. Entonces tú no puedes estar pensando, por eso Jesús hablando del afán dijo, ¿por qué os afanáis por el día de mañana? Cada día tendrá su propio afán, bendito sea el Creador. ¿Por qué estás preocupado por el estreno del 31? ¿Por qué estás preocupada por las hallacas, si la harás de huevo con garbanzo o si la harás de carne con cerdo? O sea, ¿por qué estás preocupada por eso? Si cada día tendrá su propio afán, es algo irreal. Todavía no ha llegado el momento. Tú no sabes si a lo mejor te la regalan, te la siembran, te la mandan, te aparece un dinero en ese banco. Tú no sabes lo que puede pasar. No ha llegado el día de mañana aún. Entonces tus temores son como esa lámina. Tus temores, tú estás viendo, ese es un dedito, esos son unos dedos. Pero lo que tú estás viendo en el fondo es un monstruo que te va a comer. Jesús venció en la cruz esos temores. ¿Qué está diciendo el Señor? Que tú confíes en Él. Que tú confíes en lo que Él ha dicho. Vuelvo a tomar el versículo de Apocalipsis. ¿Qué dice? En la traducción. Traducción lenguaje actual, dice, los cobardes, entre paréntesis, los que no confían en mí. Pregunto, ¿habrá alguien aquí que confíe en el Señor? ¿Y por qué usted está llorando por las esquinas de su casa porque le falta la harina pan? Si usted confía en el Señor, ¿por qué usted está llorando porque
en otro país le va mejor que aquí en Venezuela. Déjame decirte, esta crisis no es en Venezuela, esta crisis es mundial. Es en todas partes. Y eso tiene un motivo, tiene una razón de ser. Y la razón de ser es que estamos en los últimos tiempos. Y no sé usted, pero yo espero el regreso del Mesías. No puedes vivir con ese miedo. Porque vamos a ver más adelante que dice que el que se acerca a Dios tiene que creer que Él está allí para ti. Porque si tú te acercas a Dios dudando, dice Santiago, dudando, es decir, ¿será que me va a oír? ¿Será que me va a dar la comida? ¿Será que me va a sanar? ¿Será que Él de verdad me libertó? ¿Será que Él me va a librar de la muerte? ¿Será que Él me va a proveer para el pasaje cuando el pasaje lo pusieron a tanto? ¿Será que Él, cuando tú te acercas a Dios con esa incertidumbre en tu corazón, es tanto como ofenderlo a Él? Él se siente ofendido. Así dice la Biblia, Santiago. Yo estoy utilizando una versión amplificada. Él dice, es necesario que el que se acerque a Él tiene que creer que le hay. Es decir, que Él está. Porque el que duda, dice Santiago, el que duda es como las olas del mar. ¿Las olas del mar son estables? No, son inestables. Estás de allá para acá. Hoy sí creo, mañana no creo. Hoy sí siento, mañana no siento. Hoy sí me como el mundo como la comiquita de Pinky Cerebro. ¿Qué vamos a hacer hoy? Conquistar el mundo. Pero como le salió mal, se desanimaron. No, tú no puedes estar así. Cuando tú te acercas a Dios, tú tienes que tener fe. Es pues la fe, la seguridad de lo que esperas, la convicción de lo que tú no ves. Tienes que tener fe, creer que Él está allí y que Él no te dejará morir de hambre, ni a ti ni a tus hijos. Que Él te protegerá, que Él te ayudará, que Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, que con sus plumas te cubrirá, que estarás seguro bajo sus alas. Tú tienes que creer que Él es tu Dios todopoderoso. Porque Él venció el miedo. Él venció. Tú no lo puedes lograr con tu fuerza, pero Jesús sí. Seguimos, porque quisiera abarcarlo todo. Mira lo que también produce. Nos hace ver cosas irreales. Yo quiero leerte Mateo 4:26. ¿Qué dice? Presten atención, no se distraigan. Escúcheme, acostúmbrese a eso. Cuando usted esté en la prédica y tenga al lado a la persona al teleprompter y el teleprompter le esté predicando, usted le diga, no me predique, o te escucho a ti o escucho al predicador. ¿Ok? Nadie le predique, sino la palabra que está siendo ministrado. Mateo 14:26 en la traducción lenguaje actual dice, los discípulos lo vieron a Jesús. Jesús venía caminando sobre el mar. ¿Quién camina sobre el mar? No. Humanamente. ¿Quién camina sobre ella? Nadie. Nadie camina sobre, ni los peces, pues, que son del mar, hace eso. Nadie camina sobre el mar. Entonces, cuando los discípulos lo vieron, dijeron, nada, esto no es normal. Y de verdad no era normal. Lo vieron, pero no le reconocieron. ¿Y llenos de qué? De miedo. ¿Qué gritaron? ¡Un fantasma, el coco! Nos va a comer. ¡Un fantasma! Pero estaban viendo algo irreal, no era un fantasma, era Jesús mismo en persona. El miedo te hace gritar de temor. Uno no sabe cómo va a reaccionar, ¿verdad? Pero hay gente que ante el miedo grita, se desestabiliza. ¿Usted no ha visto personas así? Que cuando está pasando una situación. En una ocasión allá, no sé quién estaba conmigo. Cuando estábamos en el centro comercial Alcabala, así es que se llama, la Alcabala, donde estábamos allá. Y venía un hombre, teníamos la congregación así también en un segundo piso. Y venía huyendo un hombre de una turba que lo perseguía. Teresa, tú estabas en ese tiempo, tú estabas ahí conmigo ese día. ¿Sí? ¿Tú te acuerdas de eso, verdad? Venía una turba a linchar al hombre. El hombre venía huyendo y subió las escaleras. El centro comercial estaba abierto. Subió las escaleras
escapando de la turba que venía a matarlo por un celular. Y yo andaba tenía los niñitos de danza, en aquel tiempo estaban chiquitos todos, estaban chiquitos. Carlitos, todos ellos, unos bebés. Y yo iba como subiendo con ellos, cuando yo vi esa turba que venía detrás de él y venía el hombre también, venía esa turba. Ya usted sabe la reacción de uno, como le sale su instinto materno, ¿verdad? Le sale su instinto materno. Yo lo primero que pensé, nada, los muchachitos. Agarré esos muchachitos y no sé cómo. Yo agarré esos muchachitos y me los metí entre las piernas y los brazos. Y me tiré sobre ellos protegiendo a los niños. Y todos agarrados, el uno se me agarraba de la pierna, el otro se me agarraba por los pies, el otro se me agarraba por el cuello. Y todos agarrados de mí. Pero escuche esto. Pero cuando llega, yo no sé quién más estaba allá, Teresa, arriba, no me acuerdo. Sí. Bueno, lo cierto es que cuando van subiendo, la gente comenzó a gritar, gritaba, porque era una cosa muy... O sea, daba miedo, pues, porque era una turba muy grande de gente, daba miedo. Le voy a decir algo, yo estaba aterrorizada, porque yo decía, están armados, te llevaban palos, cuchillos, iban a asesinar al hombre, a plena luz del día. Y mi esposo también estaba allí. Y a mí me daba un dolor en mi corazón que fueran a matar al muchacho por un celular. Porque yo tengo a Cristo en mi corazón. Y el amor de Dios reposa en mí y también debe reposar en ti. Y por eso tú no puedes desear mal a la gente, porque el amor de Dios está en ti. Ciertamente el joven merecía su castigo, pero no de esa manera. Y cuando yo vi eso, yo le dije a mi esposo, le dije, papi, no permitas que lo maten. No vayas a permitir que lo maten, sino quédate tú con los niños. Mire. Yo no sé de dónde me vino esa fuerza. Hoy yo puedo entenderlo mejor. Sabes, tú tienes el poder del Espíritu Santo en ti. La palabra del Señor dice que Él ha depositado en ti espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y en el momento en que tú lo requieras, eso que está en ti va a salir. Y va a activarse en el momento que lo requiera tu ser, la circunstancia. Y yo no sé de dónde me salió eso a mí de dentro. Y yo le dije, no permitas que lo maten. Por favor, si quieres, quédate con los niños. Y yo bajo para mediar que no lo maten. Imagínate tú, pareciera fuera de ¿verdad? Oye, el apóstol está fuera de sí. ¿Cómo le va a decir a una turba enardecida que no maten al delincuente? Pero yo estaba dispuesta a eso, ¿sabe? Porque me vino, no una fuerza mía, era algo que venía desde adentro. El amor de Dios por esa alma, el amor de Dios, la valentía del Señor. Y cuando mi esposo vio que yo estaba decidida a hacerlo, me dijo, no hagas eso, yo voy. O sea, él fue también porque el Señor lo motivó, pero también fue por protegerme a mí. Porque él sabía que si él no iba a ayudarlo, iba a ir yo. Y él bajó él mismo y se fue con Cristian, el esposo de Teresa. Y le dijo, hijo, acompáñame. Y Cristian, que era, ahorita ha bajado un poco de peso, pero Cristian estaba así. Bajaba así. Pastor, ¿a dónde va usted? Vente conmigo. Y Cristian agarra, pastor, cuidado. Y cuando el pastor bajó, mira lo que es el poder del Espíritu Santo. Por eso te estoy diciendo, Jesús venció al miedo y te dotó de poder, de amor y de dominio propio. Te revistió. Claro, yo no estoy diciendo que usted haga lo mismo. Yo te estoy diciendo que lo que el Espíritu te lleva a hacer, Él te dota de gallardía, de valentía, de coraje. Por eso Romanos, el apóstol Pablo dice, cuando te tengas que dar razón de tu fe, no tengas temor. Porque el mismo Espíritu en ese momento te dará la palabra, el mismo Espíritu te dará la salida y vencerás aquello que tienes que enfrentar. Lo vencerás con la unción y el poder del Espíritu Santo. Y el pastor cuando vio esa turba, mire, le caían, se paraban encima de él y saltaban.
Así lo estaban matando. Y el poder de Dios vino sobre el pastor y el pastor se tiró sobre el muchacho. Se tiró sobre él para protegerlo de la turba. Y como Cristian le decía, pastor, cuidado, oyeron que era un pastor. Pastor, quítese de ahí porque si no usted también va a llevar. Quítese, porque lo vamos a matar a usted también. Y el pastor decía, no, en el nombre de Jesús, deténganse en el nombre de Jesús, no lo maten. Yo reprendo el espíritu de muerte, espíritu de violencia, te ato en el nombre de Jesucristo. No le harán más daño a este muchacho en el nombre de Jesús. Mire, la turba se fue echando para atrás. Y tuvieron que dejarlo hasta que llegó un funcionario. Y mire la cosa tan tremenda, que al funcionario se le cayó la pistola. Se le cayó. Y la pistola cayó al lado del muchacho. Que el muchacho hubiera tomado la pistola. Pero cuando hay miedo, el muchacho estaba preso del pánico, porque parece ser que nunca había hecho una cosa como esa. Y estaba preso del pánico, además de la paliza que le estaban dando. Que él no coordinó que la pistola cayó allí, al ladito de su mano, pues. No la vio. Ahora, yo no te estoy contando esto para decirte que el pastor es más valiente que tú, o que yo soy más valiente, no. A mí también me tiemblan las piernas, porque la valentía no tiene que ver con ausencia del miedo. La valentía de la cual está hablando el Señor tiene que ver con que en ti se active la palabra, con que en ti se active el poder, el amor y el dominio propio, que tú venzas todo eso, porque Jesús está contigo como poderoso gigante. Él venció en la cruz. ¿Cómo tú lo puedes vencer? No me da chance para seguir con las demás láminas. ¿Cómo tú lo puedes vencer, amado? ¿O no? Sí. Tengo hasta las 10:30, ¿verdad? Voy a leer la 39. ¿Qué dice Primera de Juan? Porque es que tenemos que acudir a la Biblia. La Biblia está llena de un arsenal. Diga, tengo un arsenal. Dígalo, tengo un arsenal contra el miedo. Primera de Juan 4:18, ¿qué dice? En la traducción lenguaje actual. La persona que ama, escuche, no está hablando de amor terrenal. Está hablando del amor de Dios. Que ama, el amor de Dios se manifiesta. La persona que ama no tiene miedo. Donde hay amor, no hay temor. Aquí en la pantalla está, en la versión que le estoy diciendo. No hay temor. Al contrario, el verdadero amor quita el miedo. Si alguien tiene miedo de que Dios lo castigue, es porque no ha aprendido a amar. Como tuvieron un padre castigador, piensan que Dios es castigador. No, Jesús, el Padre, te amó tanto que envió a su Hijo. Y el castigo que merecías tú y que merecía yo, lo llevó ¿quién? Cristo. Entonces somos libres. Vamos a leer Hebreos 11:1, que está ahí mismo, creo que es la siguiente. Confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe aun cuando no se pueda ver. Esta traducción me gusta porque está como interpretando lo que dice la versión antigua. Voy a leerlo. Confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe aun cuando no se puede ver. ¿Sabes? Convencido. Tú tienes que estar convencida de que Jesús está contigo, de que Él no te va a abandonar. Vamos a leer tengo muchos versículos, muchos.
Vamos a leer la lámina 53. Ustedes tantas láminas, es que yo puse los versículos, por eso que se ven bastante, pero realmente son pocas. Lámina 53. Mantente libre de los miedos. ¿Cómo tú te puedes mantener libre de los miedos? Preste atención. 1. Conociendo tu posición en Cristo. ¿Quién eres tú en Cristo Jesús? Tú eres un hijo de Dios. Diga conmigo, yo soy un hijo de Dios. El ser un hijo de Dios dice tanto, es bastante, es mucho. Eres un hijo de Dios. Quiere decir que tú no estás huérfano, que tú no estás solo, que Él está contigo para ayudarte, para sostenerte, para guardarte. Sin embargo, hay un pasaje en Zacarías 3, del 1 al 3. Zacarías 3, del 1 al 3, que dice: en otro sueño vi a Josué parado frente al ángel de Dios. Josué era el jefe de los sacerdotes y había pecado. Por eso en el sueño su ropa sacerdotal no estaba limpia. El ángel acusador estaba a la derecha de Josué, dispuesto a acusarlo ante Dios. ¿Seguimos? Pero el ángel le dijo a Dios, pero el ángel de Dios le dijo: ángel acusador, si Dios debe castigar a alguien es a ti. Así como Dios ha elegido a la ciudad de Jerusalén, también a este hombre lo ha librado del castigo. Ya Jesús pagó por nosotros en la cruz. Tú no tienes que tener temor. Acércate a Dios en plena certidumbre, en plena confianza de que Él está, de que Él te ha perdonado. Y si has pecado, y si has hecho lo malo, acércate a Él y Él te perdonará. Eso sí, ven con un corazón sincero y toda tu culpa Él quitará de ti. También debe haber un arrepentimiento verdadero, lo que estoy hablando. Debes arrepentirte de corazón. Debes permanecer en la palabra. Vamos a leer la lámina 59. Permanecer en la palabra. Josué 1:8. ¿Qué dice? Por favor, Diolisbey y Lady, hagan lo que les mandé. Lámina 59. ¿Qué dice la Biblia? Vamos a leerlos todos juntos. 1, 2, 3. ¿Sabes un secreto para vencer el miedo? Esto se apagó. Este es el secreto. Nunca te apartes de este libro. Nunca. Que la palabra sea para ti tu desayuno, tu almuerzo. La palabra debe ser para ti tu norte. La palabra debe ser para ti tu tesoro. La palabra nunca se aparte, porque ella es vida y es espíritu. Mantente libre, viviendo en santidad, guardándote para Dios, guardándote para Él. Y hay un pasaje en 1 de Juan 3, del 1 al 3, que dice lo siguiente: miren, Dios el Padre nos ama tanto que la gente nos llama hijo de Dios. Y la verdad es que lo somos. Por eso los pecadores de este mundo no nos conocen, porque tampoco han conocido a Dios. Queridos hermanos, nosotros ya somos hijos de Dios. Y aunque todavía no sabemos cómo seremos en el futuro, sí sabemos que cuando Jesucristo aparezca otra vez, nos pareceremos a Él, porque lo veremos como Él es en realidad. Todo el que espera confiadamente que todo esto suceda, se esfuerza por ser bueno como Jesús lo es. Lo que quiero enfatizar aquí es que tú tienes que ya entender, tener identidad y entender que Jesús está contigo, que tú eres un hijo de Dios, que Él ya te hizo libre. Y quiero concluir este tema diciéndote que la otra manera de vencer el miedo es enfrentándolo.
Yo le ponía el ejemplo de los insectos, ¿verdad? Los insectos son una cosa terrible. La fobia a los insectos es algo terrible. Entonces, he tenido que aprender, porque yo también le tengo fobia a ciertos insectos. Entonces, ahora, porque antes no lo podía ni ver, pero ahora lo que hago es que lo enfrento. Bueno, estoy ejercitándome en eso. Estoy ejercitando. Entonces, cuando veo un bicho de eso, antes yo lo miraba y salía gritando y por alguna razón el bicho me perseguía. Yo salía gritando y el insecto venía detrás de mí. ¡No! Pero cuando comienzo a escudriñar las escrituras y me doy cuenta que yo soy más que vencedor en Cristo Jesús, que Jesús venció en la cruz del Calvario, que yo fui libre del miedo, y mi esposo a cada rato me dice, pero si tú eres una mujer terrible, hecha fuera demonios, sana enfermo, predicas con unción, y le vas a tener miedo a un bicho que no te llega ni a la uña gorda del pie. Entonces yo digo, ¿verdad? Yo como que es eso que te pasa, Ivonne. No puede ser si tú tienes espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Entonces ahora cuando veo el bicho, yo estoy así como, ya va, ahí voy, ya lo voy a matar. En el nombre de Jesús siento miedo y siento que todo me tiembla. Y dígame cuando son gordos y crujientes. Oh, Dios mío, my God. Me da algo por dentro. Entonces, yo casi que primero lo mido y después que lo mido pongo el pie. Yo digo, ya va, ya lo voy a matar y lo maté. Y suena, ¡oh! ¡Qué horrible! ¡Santo Cristo! Pero ya logré matarlo. Y estoy ejercitándome en eso. Entonces, ahora cada vez que mato una más, ya como que el miedo va disminuyendo, ¿verdad? Y otra más, no, pero no por eso la quiero tener en la casa, no. Bueno, pues, mano dura contra esos bichos. Lo que quiero decir es que es la única manera de enfrentarlo. La manera de derrotar el miedo es enfrentándolo, no hay de otra. ¿Usted le tiene miedo a las alturas? No estoy diciendo que usted lo haga, simplemente estoy dándole un ejemplo. Hay gente que le tiene miedo a las alturas, pero a lanzarse por toboganes. Yo no le tengo miedo a las alturas, pero sí tenía miedo a lanzarme por toboganes de agua. ¿Usted ha visto? Nos fuimos a una actividad, no me acuerdo dónde, no fue con ustedes. Cuando yo veo un tobogán que viene allá arriba, pero allá eran como de 4 filas y se lanzaban de a 4. Y mi esposo dice, no, yo me voy a para allá. ¿Quieres irte tú? Ve tú. Yo te espero acá abajo. Señor, yo tengo que vencer eso. Yo tengo que vencerlo. No. Yo me tengo que montar ahí. Y el susto, le voy a decir, la barriga me temblaba, no sé cuánto le temblaba. Y yo iba subiendo, yo voy subiendo. Me dice mi esposo, ¿en verdad te vas a decir? Sí, me voy a lanzar allí, sí. Pues yo tengo que vencer esto en el nombre de Jesucristo. Iba subiendo las escaleras y todos eran muchachitos. Cuando el muchacho me ve, me dice, ¿y usted también se va a lanzar? Le dije, sí. ¿Por qué? ¿Hay algún límite de edad? No, aquí no hay límite de edad. Yo lo digo porque como aquí no se lanzan personas tan jóvenes como usted. Ah, bueno, pero yo sí. Dígame cómo se hace, explíqueme aquí. Bueno, yo la empujo porque es la primera vez que sí, es la primera vez. Pero estoy muy alto, no importa. Dígame, eso sí, dígame bien para no haber accidente aquí, nada de eso. Dígame, me explico, bueno, póngase las manos así, póngase así y yo la empujo. Eso sí, mientras vaya bajando, sienta lo que sienta, usted no se va a mover. Amén, no me muevo, yo soy obediente. Mire, y el cuerpo batiéndose dentro de mí, taca, y yo veía allá el apostolejo, y yo decía, Dios mío santo, qué locura estoy haciendo yo. Padre, en el nombre de Jesús, tú sabes que yo tengo que vencer esto, yo tengo que vencer el miedo, yo tengo que vencer el temor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo, y yo ministrándome a mí misma, tienes que ser libre del miedo. Así que mire, yo me monté en ese tobogán. Se me hizo larguísimo, parecía un tren. Yo, Dios mío, quiero que termine ya.
Y aquel miedo, muchachos, y el agua, y bueno, y todo moviéndose, era una cosa tremenda. Y eso no es todo. Entonces cuando llegué, como ya estoy desesperada por llegar, en vez de quedarme en la posición que se me dijo, me incliné un poco y mira, eso fue como estrellarme contra una pared. A la velocidad que yo venía, ¿no? Y mi esposo estaba ahí así como atajándome. Mami, cuidado, cuidado. No me quiero quedar viudo, no me quiero quedar viudo. Llegué. Y le digo, yo creo que no lo hice bien, papi. Yo me voy a volver a montar. Usted no se va a montar más nunca allí. Pero no contenta con eso, porque yo le voy a decir, usted pensará, quizás algunos pensarán, usted pastora es como, no sé, como, por favor, si usted tiene miedo no se monte, pero es que yo quiero vencer eso. Entonces había un tobogán que era como un embudo, pero un embudo, era así como una cosa así, un embudo. Y de paso no sé nadar. Y caía dentro de una piscina, bueno, como tan profunda que bueno, solo... Entonces el pastor Antonio, que en ese tiempo estaba aquí, me dijo, no te preocupes, pastora, yo te salvo. Yo me meto ahí y yo te atajo. ¿Seguro, Antonio? Sí, no te preocupes, pastora. Ya estoy aquí estoy. Móntate, dale, que aquí todos vamos a ser libres en el nombre de Jesucristo. Yo me monté. Mi esposo me dice, no, yo te espero allá en la piscina de niños, te espero. Vaya a su piscina de niños. Yo me monté. Y hermano, se veía sencillita, pero sencillita. Eso era como una taza. Entonces cuando salía el agua, y tú mira ahí, bueno, pues tenías que tener el traje de baño bien amarrado, pues si hasta sin el traje de baño quedaba. Entonces yo, Dios mío. Entonces me monté en eso y mire, después yo quería bajarme, pero yo me controlé para no gritar, para no llorar, para no llamar a mi papá, porque no sé por qué la gente de 50 años cuando está aterrada llama a su papá y a su mamá. Es el miedo que te lleva a hacer eso. Míreme, a mí en ese momento yo quería llamar a mi papá y a mi mamá también. Y me meto allí. Y cuando toco fondo, ya por fin salgo del embudo, porque se va poniendo más chiquito, tú sientes que bueno, y una cosa así. Y cuando caigo, hermano, a lo profundo, porque vengo a una velocidad full y yo no sé nadar. Y cuando caigo, mire, yo me tragué toda la piscina, pues. Y yo ahogándome y yo buscando a Antonio. O sea, abrí los ojos dentro de la piscina buscando las negritas de Antonio. Y Antonio no aparecía por ningún lado. Antonio, por allá llegó Antonio. Ivonne, ¿eres tú? Ah, sí. No, es que yo te estaba dando chance para que tú aprendieras a nadar. Y usted pensará, todo eso se lo cuento a lo mejor de manera jocosa. Pero ¿sabe? Me ha dado resultado. Porque tú tienes que enfrentar. Uno de mis sueños, de mis anhelos y de mis metas, porque no solamente ahora es un sueño, ahora es una meta, es aprender a nadar y lo lograré. Le tengo miedo a meterme en una piscina, miedo a meterme en el mar. ¿Sí? Pero yo lo lograré en el nombre de Jesús, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tú tienes que vencer tus temores, tú tienes que vencer tus miedos, porque ya Jesús lo hizo en la cruz. Amén. No te dejes intimidar por las circunstancias, no te dejes intimidar por las cosas negativas. Y cuando hablo de enfrentar, no es que tú te vas a meter en un lugar donde te están esperando con metralletas y pistolas. Yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que seas dirigido por el Espíritu de Dios. Y que venzas aquello que te amenaza y que no te deja tener paz, que te da insomnio, que te quita el descanso, que te quita el reposo, que te quita la paz, que te mantiene preocupado, hasta la tensión se te sube. No, eso no es de Dios. Tú tienes que confiar en el Señor, en lo que Él hizo en la cruz. Amén. Ponte de pie, por favor.